El mundo entero está en vilo tras una noticia que parecía imposible. Don Francisco, hospitalizado en estado delicado, ha desaparecido sin dejar rastro. Su familia, el personal médico y hasta la policía han sido movilizados en una búsqueda desesperada para dar con su paradero. ¿Cómo logró salir sin que nadie lo detuviera? ¿Quién lo ayudó? ¿Y qué motivó su escape en un momento tan crítico? Suscríbete al canal, dale like, activa la campanita y acompáñanos en esta impactante historia llena de drama, misterio y revelaciones sorprendentes. La tarde transcurría con normalidad en el hospital donde don Francisco permanecía internado. Su estado de salud había generado preocupación en las últimas semanas, pero los médicos aseguraban que se encontraba estable dentro de lo delicado de su situación. Nadie imaginaba que en cuestión de minutos la calma se convertiría en un torbellino de incertidumbre, misterio y desesperación. Eran las 3:45 p.m. cuando una enfermera ingresó a su habitación para administrarle su medicación y hacer el chequeo de rutina. Como en días anteriores, esperaba encontrarlo recostado, quizá viendo televisión o revisando su celular. Pero al abrir la puerta, se encontró con algo inesperado. La cama estaba vacía. Su primer pensamiento fue que don Francisco se encontraba en el baño, pero la puerta estaba entreabierta y el interior estaba completamente desocupado. Un escalofrío recorrió su cuerpo mientras revisaba la habitación. No había rastros del presentador. La enfermera, sin querer entrar en pánico, revisó los pasillos cercanos, preguntó a algunos colegas y buscó en las salas contiguas, pero nadie lo había visto salir. Fue entonces cuando dio la alerta. En cuestión de minutos, el personal médico y la seguridad del hospital comenzaron a buscarlo frenéticamente. Revisaron los jardines, las áreas comunes, incluso los ascensores y la entrada principal. Don Francisco no estaba por ninguna parte. La confusión crecía a medida que pasaban los minutos. ¿Cómo podía haberse ido sin que nadie lo notara? No tenía ropa consigo, solo la bata del hospital. Además, su estado de salud no le permitía caminar grandes distancias sin asistencia médica. Fue entonces cuando decidieron revisar las cámaras de seguridad. La grabación que dejó a todos sin palabras. El equipo de seguridad revisó con urgencia las grabaciones de las últimas horas, con la esperanza de obtener alguna pista sobre el paradero de don Francisco. Lo que encontraron los dejó en shock. En las imágenes se veía al presentador caminando solo por el pasillo principal del hospital, vestido únicamente con su bata, sin oxígeno ni asistencia alguna. Se movía con lentitud, pero con determinación. Sabía exactamente hacia dónde iba. Lo más sorprendente fue que, a lo largo de su recorrido, nadie intentó detenerlo. Enfermeras y médicos pasaban cerca, pero parecían asumir que estaba autorizado para moverse dentro del hospital. Nadie imaginó que estaba escapando. La última imagen captada por las cámaras fue la más impactante de todas. Don Francisco cruzando la puerta de salida del hospital sin que ningún guardia lo detuviera. La incredulidad se apoderó del personal. ¿Cómo pudo salir tan fácilmente? La noticia se filtró rápidamente y las redes sociales explotaron. Medios de comunicación comenzaron a especular sobre su paradero, mientras que los fanáticos llenaban Internet con preguntas y teorías. ¿Fue un acto de desesperación? ¿Quiso evitar un procedimiento médico? ¿O alguien lo ayudó a escapar? Mientras tanto, la familia de don Francisco estaba en estado de shock. Algunos de sus allegados se encontraban en el hospital cuando recibieron la noticia de su desaparición. No podían creerlo. «Esto no tiene sentido», decía uno de sus hijos. «Él no haría algo así solo». La desesperación creció cuando se dieron cuenta de que no respondía a llamadas ni mensajes. En ese momento, la única certeza era que había salido por su cuenta, pero nadie sabía hacia dónde. Las autoridades del hospital intentaban manejar la crisis, pero los medios ya se habían enterado. En cuestión de minutos, la noticia se había vuelto viral en redes sociales y portales de noticias. La pregunta que todos se hacían era, ¿dónde está don Francisco? Lo que nadie imaginaba es que esta historia apenas comenzaba y que las próximas horas estarían llenas de controversia, misterio y revelaciones que dejarían a todos con la boca abierta. La desaparición de don Francisco dejó al mundo entero en estado de shock, pero las sorpresas no terminaban ahí. Con la noticia ya circulando en todos los medios, el hospital y las autoridades se encontraron bajo una presión inimaginable. Los rumores no tardaron en aparecer,
y las teorías se multiplicaron. Algunos hablaban de una fuga planeada, otros decían que había sido un acto de desesperación, y un sector de la población se preguntaba si don Francisco simplemente había buscado escapar de las cámaras y la constante atención mediática. A medida que la noticia se esparcía, las preguntas no dejaban de surgir. ¿Cómo era posible que un hombre en su estado de salud hubiera podido escapar de la vigilancia del hospital? Era una situación que no encajaba, no solo porque don Francisco no estaba en condiciones de moverse sin asistencia, sino porque el hospital era conocido por su alta seguridad y su personal extremadamente atento. Las cámaras, que mostraron al presentador caminando por los pasillos y saliendo por la puerta principal sin ser detenido, dejaban en claro que algo extraño estaba ocurriendo. No obstante, los funcionarios del hospital continuaron afirmando que el evento había sido un error de procedimiento. Pero un dato clave emergió cuando un trabajador del hospital, quien había estado en el área de estacionamiento durante ese día, dio su testimonio. Dijo que había visto a don Francisco subir a un auto negro de vidrios polarizados que estaba estacionado cerca de la salida trasera del hospital sin que nadie interviniera. Según él, el vehículo había estado esperando allí durante al menos media hora antes de que don Francisco llegara. El testigo aseguró que el auto se alejó con rapidez, lo que hizo aún más desconcertante la situación. ¿Cómo había llegado ese vehículo hasta allí? ¿Quién lo estaba esperando? Las preguntas empezaron a llenar las cabezas de quienes investigaban la fuga. En este punto, las versiones comenzaron a volverse más contradictorias. Los reporteros no tardaron en contactar a la familia de don Francisco, pero la respuesta fue una declaración ambigua que no aclaraba nada. Decían estar profundamente preocupados, pero no ofrecieron detalles sobre el estado de salud de su ser querido, ni sobre el motivo de su fuga. La falta de información alimentó aún más las especulaciones. Se sabía que la familia había estado al tanto de su internación, pero nadie podía explicar cómo se habían enterado de su escape tan tarde, horas después de que el hecho ocurriera. Mientras tanto, en las redes sociales, los seguidores de don Francisco estaban desbordados por la incertidumbre. Las reacciones iban desde el desconcierto absoluto hasta la indignación. Muchos comenzaron a criticar al hospital por no haber hecho lo suficiente para evitar que el presentador abandonara el lugar sin autorización. Otros, sin embargo, defendían al hospital, alegando que era un derecho de don Francisco abandonar el lugar si así lo deseaba. La división de opiniones era total. En medio de todo esto, un informe que inicialmente había sido guardado bajo llave salió a la luz. Se trataba de un análisis detallado del historial médico de don Francisco. Según fuentes internas, su estado de salud, aunque frágil, no era lo suficientemente grave como para que su vida corriera peligro inmediato. Este dato arrojó una nueva luz sobre su decisión de irse del hospital. Si no estaba en un peligro inmediato, ¿por qué había decidido escapar? ¿Era un acto de desesperación por su salud o simplemente una manifestación de su deseo de tomar control de su vida en un momento tan incierto? Los medios empezaron a especular que quizás don Francisco había querido dejar atrás la presión, la constante vigilancia y el estrés de los tratamientos médicos. Alguien cercano a su entorno reveló que el presentador había estado lidiando con una gran carga emocional, especialmente por la cobertura mediática que había acompañado su internamiento. De acuerdo con esta fuente, don Francisco había comenzado a sentirse como si fuera un prisionero de su propia fama, atrapado en la imagen pública que siempre había cultivado. La ansiedad, la preocupación por su salud y la sensación de no tener privacidad lo habrían llevado a tomar la radical decisión de escapar. En cuanto al coche negro, las autoridades comenzaron a seguir esa pista. Durante horas buscaron rastros del vehículo, pero al final, la única pista sólida que encontraron fue que el auto había sido alquilado en nombre de una persona de identidad desconocida. A medida que avanzaban las investigaciones, una nueva figura se asomó en la historia. Un viejo amigo de don Francisco que había estado en contacto con él en los últimos días antes de su escape. Este amigo, quien prefirió mantener su anonimato, afirmó que don Francisco le había comentado que sentía que no podía más y que deseaba un descanso lejos de los reflectores. Mientras la historia continuaba desarrollándose, los fanáticos de don Francisco seguían buscando respuestas.
Las teorías sobre su paradero se multiplicaban, con algunos creyendo que se había ido a un lugar aislado para descansar y otros sugiriendo que alguien más había tomado la decisión por él. La incertidumbre seguía creciendo y las autoridades intensificaban su búsqueda sin obtener resultados claros. Nadie podía predecir cómo terminaría esta enigmática desaparición, pero una cosa era cierta. Don Francisco había logrado, con su desaparición, acaparar de nuevo la atención del mundo entero. El tiempo pasaba rápidamente y la incertidumbre continuaba a medida que don Francisco permanecía desaparecido. La noticia de su desaparición había invadido los medios de comunicación, las redes sociales y cada rincón de la opinión pública. A pesar de que muchos esperaban un desenlace rápido, los días pasaron sin que aparecieran pistas claras sobre su paradero. La policía seguía su investigación, pero no lograban avanzar, mientras que la familia del presentador mantenía un silencio absoluto, aumentando el misterio que rodeaba su fuga. El seguimiento de las pistas no fue fácil. La única información relevante provenía de un testigo clave, el trabajador del estacionamiento del hospital, quien había asegurado haber visto a don Francisco entrar en el auto negro con vidrios polarizados. Sin embargo, ese dato había sido insuficiente para dar con el paradero del presentador. Las autoridades intentaron rastrear el vehículo, pero la ruta seguida por el automóvil estaba plagada de lagunas. Nadie sabía quién lo estaba conduciendo o a dónde lo habían llevado. A medida que los días pasaban, algunos de los rumores más escandalosos empezaron a cobrar fuerza. Un conocido periodista del medio de espectáculos, con acceso directo a la familia de don Francisco, divulgó una información sorprendente. Don Francisco había enviado un mensaje de voz a uno de sus amigos más cercanos, el cual fue filtrado por fuentes internas. El mensaje, grabado con voz temblorosa pero clara, decía lo siguiente: «Estoy bien, no se preocupen, solo necesitaba un respiro. No quiero que me busquen, solo necesito estar solo. Estoy descansando y me estoy tomando un tiempo para reflexionar sobre todo. No estoy en peligro. Confíen en mí». Este mensaje desató una nueva ola de especulaciones. En primer lugar, la revelación de que don Francisco no había querido que lo buscaran parecía confirmar que su desaparición no era una emergencia, sino una decisión personal. El hecho de que hubiera enviado el mensaje directamente a un amigo cercano también indicaba que estaba bien, al menos físicamente. Sin embargo, lo que no estaba claro era el motivo detrás de su fuga. ¿Por qué no quería que lo buscaran? ¿Qué había llevado al presentador a tomar esa decisión tan extrema cuando todos pensaban que su salud estaba mejorando? La respuesta parecía estar en su estado emocional, algo que ni los medios ni su familia habían comentado abiertamente. Un allegado cercano a don Francisco filtró que en los últimos días el presentador había estado luchando contra la presión mediática, la constante atención del público y el miedo al fracaso. Fuentes cercanas indicaron que don Francisco había expresado en varias ocasiones sentirse agotado por los rumores sobre su salud y el escrutinio constante. En sus últimas conversaciones con amigos, se había mostrado preocupado por no estar a la altura de las expectativas del público. «No soy eterno», solía decir, refiriéndose al desgaste que sentía por su imparable carrera y su vida bajo los reflectores. Esta revelación cambió la narrativa en los medios. Ahora no se trataba de una fuga por temor a su salud o un escape forzado por terceros, sino que el tema se centró en la salud mental de don Francisco. ¿Estaba el estrés y la presión acumulada afectando su bienestar emocional? Había llegado a un punto de agotamiento tan extremo que sentía que ya no podía seguir bajo el escrutinio público. Mientras tanto, las redes sociales seguían siendo un hervidero de teorías. Los seguidores más fieles de don Francisco expresaban su apoyo a través de comentarios y publicaciones, deseándole lo mejor en su proceso de descanso. Sin embargo, también surgieron voces críticas que cuestionaban por qué nadie había estado más pendiente de su bienestar emocional, señalando que su círculo cercano debería haber intervenido antes de que la situación llegara a este punto. ¿Cómo nadie notó que estaba al borde de una crisis?, se preguntaban algunos, mientras otros defendían el derecho de don Francisco a tener su espacio y a tomar el control de su vida, incluso si eso implicaba alejarse del mundo por un tiempo. A medida que pasaban las horas, las autoridades continuaron su investigación, aunque la familia de don Francisco permanecía en un mutismo casi absoluto. No obstante,
alguien cercano a él reveló que don Francisco había estado planificando su escapatoria durante días. Un amigo íntimo aseguró que él había estado buscando refugio en un lugar aislado, lejos del bullicio mediático, para poder tener la claridad que necesitaba. La ubicación exacta de ese refugio seguía siendo desconocida, pero la imagen que se empezaba a construir era clara. Don Francisco no había escapado por accidente. Había sido una decisión meditada, una reacción ante la sobrecarga emocional que había acumulado durante años. La noticia de su desaparición siguió siendo el tema principal en los medios durante todo el fin de semana, pero la incertidumbre continuaba. Algunos amigos cercanos sugerían que pronto don Francisco haría una declaración pública, pero otros advirtieron que podría no estar listo para regresar a los medios por un largo tiempo. Lo único que estaba claro en ese momento es que don Francisco había dejado una huella profunda en todos aquellos que lo conocían y lo seguían, y que la historia de su desaparición seguiría siendo tema de conversación hasta que finalmente decidiera regresar. En ese momento, la verdad sobre su paradero seguía envuelta en misterio. Sin embargo, el interés por la historia no hacía más que aumentar, y el mundo esperaba con ansias la próxima movida de don Francisco, quien, sin lugar a dudas, había logrado cautivar nuevamente a su audiencia, aunque esta vez de una manera muy diferente a la que todos esperaban. Su equipo de comunicación lanzó un comunicado oficial explicando que él había decidido dejar el hospital por voluntad propia. Aseguraron que no estaba secuestrado, no estaba en peligro y que simplemente quería privacidad. Sin embargo, muchas dudas quedaron en el aire. ¿Por qué su familia no dio explicaciones antes? ¿Por qué nadie del hospital lo detuvo? ¿Quién era la persona que lo ayudó a salir? Algunas fuentes aseguraban que don Francisco estaba cansado de la presión mediática y de los rumores sobre su salud, y que solo quería descansar en un lugar donde no lo persiguieran las cámaras. Otras versiones apuntaban a que su estado era más delicado de lo que decían y que él no quería seguir hospitalizado. El misterio sigue sin resolverse del todo, pero una cosa es segura. Don Francisco dejó al mundo entero en shock con su inesperada fuga del hospital. ¿Qué opinas de esta impactante historia? ¿Fue una decisión personal o hubo algo más detrás de su escape? Déjanos tu comentario y suscríbete con la campanita activada para seguir informado sobre todos los detalles de este caso que sigue dando de qué hablar.